Muy buena tarde, tengan ustedes, ¿cómo están? Una vez aquí en su programa de radio, Seguridad Total, la seguridad que a México le gusta, donde informamos, educamos y entretenemos. Su amigo y servidor siempre, Jaime Domínguez Martínez, les da la gracia por estarnos sintonizando este día 22 de junio del año 2021. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros, pues bueno, con muchas noticias trascendentales en el área de seguridad, como lo saben, pero también en el área de seguridad, pero en la salud. Entonces vamos a ver algunos puntos. Hoy no nos va a poder acompañar nuestro amigo, el director ejecutivo de Asume, nuestro querido amigo, el licenciado Herschel Schultz. Están tratando algunos temas que no podía dejar de atender. Ya nos estará compartiendo todas las semblanzas que han estado habiendo en esta semana que está transcurriendo del martes pasado ahora, y pues ha habido muchas noticias pues realmente interesantes, noticias que nos van a sorprender. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema también que está causando muchos estragos a muchas empresas, está causando incluso polémica. Y pues bueno, vamos a hablar del outsourcing. Ya hemos en otros foros hablado precisamente de este tema, pero hoy no es la excepción. Vamos a ver qué está sucediendo con todo lo que es la subcontratación. Entonces el tema de hoy va a ser el outsourcing, un nuevo reto. Así es que no se vayan, comenzamos. Seguridad Total, la seguridad que a México le gusta, donde informamos, educamos. Pues muchas gracias, mis queridas amigas, amigos, como siempre, tratando de poder compartir con todos y cada uno de ustedes todos estos temas tan trascendentales, tan importantes, tan exclusivos que tienen que ver con el área de seguridad. Esta ocasión vamos a tratar el tema, pues que a muchos nos está generando un poco de ruido, un poco de inquietud, que es precisamente, como les decía, la subcontratación. Lo que en muchos lugares se le conoce también como outsourcing. Esto no es nuevo, es un tema que realmente ya tiene tiempo, tiene meses manejándose, incluso años, pero pues bueno, debido a algunos abusos que ha habido por parte de algunas empresas, por parte de algunas personas físicas, el gobierno federal tomó la decisión hace algún tiempo de empezar a regular, empezar a ver qué estaba sucediendo con este tipo de personas, repito, físicas o morales, que estaban abusando. La finalidad de esto es darle garantías y los derechos que tienen toda la base trabajadora. Bien sabemos que el gobierno actual, el gobierno federal, a comparación de otros gobiernos, le ha dado mucha importancia a la clase trabajadora. Para mí está bien, la gente debe de ser bien atendida, por eso existen las leyes para regular desde la constitución política. Recordemos que en algún tiempo, cuando se manejó y se habló de esta trascendental e histórica Revolución Mexicana, pues hubo tres cosas que trascendieron y que se lograron a través de esa lucha, que fue el nacimiento prácticamente a tres artículos constitucionales.
que son el artículo 3º, el artículo 27 y el artículo 123. El artículo 3º, pues bueno, habla sobre la educación, el artículo 27 sobre el derecho que tenemos las y los mexicanos de poseer una propiedad, el uso y la tenencia de la tierra. Y también el artículo 123 que habla, pues, del derecho que se tienen a tener un trabajo digno. Bien sabíamos que hace mucho tiempo, pues las personas que elaboraban tanto había mucho abuso por parte de los caciques, de las personas que eran pues prácticamente dueños, yo diría. Eh, no tenían derechos y si los tenían, pues no les hacían caso. De manera que el nacimiento de esta Revolución Mexicana origina que uno de ellos fue precisamente el artículo 123. Recordemos que el artículo 123 se divide en dos apartados. El apartado A, que tiene que ver con el tema de los derechos laborales de la iniciativa privada, y el apartado B, que tiene que ver con los derechos laborales del sector público. De manera que en esta ocasión, pues vamos a hablar un tema muy particular que precisamente tiene que ver con estas reformas que pues bueno, realmente son para pensarse, son para que no se dejen a la ligera y pues hay que tomar en cuenta que si lo hacemos va a pasar algo y si no lo hacemos, como todo en la vida, también va a pasar algo. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo con nuestros queridos invitados y especialistas. En algunos de ellos están teniendo un poco de conflicto con sus redes sociales y con la conexión a Internet. Sabemos que, como lo he dicho siempre, la tecnología no tiene palabra de honor, entonces vamos a esperar que se puedan conectar. Pero ya está con nosotros uno de los invitados y especialista, el contador Juan Carlos Castillo. Él es un contador público certificado, en el cual, pues bueno, vamos a tener la oportunidad de que nos hable, de que nos comparta de todo lo que tiene que ver este tipo de cambios trascendentales en materia de subcontratación. También está con nosotros gran parte del equipo. Ellos son parte de una firma que es SOS Outsourcing Solution. Esta firma de contadores, de abogados, de especialistas en diferentes áreas, se tomó la decisión de crearla precisamente por la necesidad que últimamente ha estado imperando, que es la necesidad de poder tener la opinión y el acompañamiento de esos expertos que nos dicen qué hacer en un momento determinado con el tema de la subcontratación, de qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, qué nos permite la ley con estos cambios que fueron realmente muchos. Fueron 8 leyes u ordenamientos legales que en términos generales son los que se han estado viendo y platicando en diferentes ponencias, diferentes cursos, pero aquí la finalidad es que en el tema de seguridad y en particular de seguridad privada, pues no son los únicos. Estamos hablando que también tiene que ver con las leyes de seguridad privada, ya sea federales o estatales. También vamos a tocar esos puntos para poder dar un panorama más amplio, más detallado al respecto. Entonces, pues bueno, vamos a invitar a nuestros queridos invitados para decir, ir hablando. Nosotros ya hemos participado, ya hemos hecho algunas ponencias en algunas otras sesiones hablando precisamente de este tema. Invitamos a que nuestro querido amigo, el contador público Juan Carlos Castillo,
pues empiece a darnos parte de este tema, de esta semblanza, de qué se ha estado modificando. Vamos a estar hablando de por qué los cambios, o parte de lo que es esta historia, estos antecedentes, y bueno, como les comento, realmente es algo fácil, es algo sencillo para los que normalmente lo tienen todo en orden. Pero ¿qué pasa para aquellas personas que no han tenido la oportunidad, no saben cómo, o simplemente recuerden que estamos, ha pasado la crisis económica, no ha pasado el desempleo, no ha pasado también la pandemia. Por consiguiente, pues es un tema realmente que desde mi punto de vista se apresuraron. Creo que las autoridades sí deben de hacer algo, desde luego, para que el gobierno no es, bueno, más bien los particulares que tienen personal a su cargo, pues no abusen de lo que es la subcontratación. Pero ¿qué sucede con las empresas que sí están llevando a cabo toda su temática y y se nos enfrentan estos problemas como les comentaba? La pandemia que habla de salud, eso ha generado una crisis económica y ha generado también desempleo. Entonces, pues bueno, me gustaría empezar con el contador público Juan Carlos Castillo. Bienvenido, Juan Carlos. Para nosotros es un gusto tenerte aquí en el programa de radio Seguridad Total. Normalmente es un programa que hablamos en términos muy particulares de la seguridad, pero bien sabemos que la seguridad tiene varias aristas. La seguridad, como siempre lo he dicho, está como la química. A donde quiera que veamos y volteemos va a haber química. Así es que la seguridad, a donde quiera que volteemos, también hay seguridad. Entonces, me gustaría, por favor, Juan Carlos, que te presentaras, que todas las personas que nos escuchan, tenemos ya la suerte de que cada día nos sintonizan más y pues eso nos llena de mucha alegría. De manera que mi querido Juan Carlos Castillo, contador público certificado, por favor, darnos parte de esa reseña, de esa semblanza. ¿Quién es Juan Carlos Castillo? Por favor, si eres tan amable. Ok, muchas gracias, Jaime. Pues buenas tardes a todos. Un gusto en saludarlos ya aquí en Seguridad Total. Ya, ahora sí que atendiendo a la invitación, ya desde hace cuánto tiempo me habías invitado, pero por una u otra situación no habíamos compaginado, pero la verdad pues me da gusto ya poder estar contigo y apoyarte en lo que podamos, ¿verdad? Muchas gracias. Siempre serás bienvenido, mi querido Juan Carlos. No, al contrario, muchas gracias a ti. Pues como bien lo dijiste, pues soy contador público certificado, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escatepepan, mayor detalle. Soy contador público certificado en las áreas de fiscal, seguridad social y en auditoría. Soy miembro activo de lo que son las asociaciones Anafinet, de lo que es Anafinet, la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, del Colegio Nacional de la Contaduría Pública, de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional, y de varios colegios más a los que estamos afiliados, en donde participamos también con pequeñas aportaciones, pero estamos aquí dándole a la chamba. Y pues prácticamente, ¿qué te puedo decir? También soy articulista en la revista Jurídica y Contable. Somos los conductores de los programas Conociendo el Mundo Fiscal, que se transmite por radio y televisión Alternativa y Justicia, que es también mismo programa, pero que se transmite en Argos Cursa Radio. Y pues prácticamente ahorita es en lo que estamos, digamos que, apoyando. Pues es mucho, mi querido Juan Carlos. Aparentemente no es nada, pero solamente los que vivimos este tipo de escenarios nos damos cuenta que realmente sí es un gran
bueno, una gran vertiente de cosas que tenemos que estar realizando. Así es que, pues, bueno, yo estoy muy contento de que estés acompañándonos y sobre todo que puedas compartirnos a todas las personas que nos escuchan para gran parte de la República y en algunos otros países, porque pues el outsourcing no se maneja nada más en México, sino también en otros países. Pero bueno, ahorita vamos a hablar en particular de esto porque las reformas que se han venido presentando en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son aquí. De manera que pues vamos a expresarle a nuestros queridos seguriamigos, yo les llamo, Juan Carlos, a nuestras seguriamigas, pues ¿qué es lo que nos va a enriquecer? Primeramente, ¿qué es el outsourcing? ¿No? ¿Qué es la subcontratación? Desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista gubernamental, privado, ¿por qué se llevó a cabo? ¿Por qué no? En términos generales, pues sabemos que ha habido muchas reformas. Se reformaron, pues bueno, la ley del trabajo, la ley del seguro social, la ley del Infonavit, también el Código Fiscal de la Federación, ley de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, también algunas partes de la ley federal, obviamente, de los trabajadores al servicio del Estado, la ley reglamentaria, la fracción 13ª bis del apartado B, comentándolo del artículo 123, como te comentaba, y algunas otras disposiciones que, aunque no son tan trascendentales, o no se habla mucho, pero tenemos que ponerles atención porque pues, son modificaciones constitucionales. Así es que pues no podemos dejar de verlo, no podemos dejar de hacerlo. También quiero aprovechar, le mando un gran saludo y agradecimiento a Pamela Domínguez, que nos está viendo, muchas gracias, nos está ya acompañando acá en la Ciudad de México, viene de el estado de Querétaro, a Víctor Manuel Vergara, muchas gracias, mi querido amigo, él es presidente de AMEXI, Asociación Mexicana de Especialistas en Seguridad Integral, y pues bueno, que está haciendo una labor muy trascendental. Muchas gracias, Victoria García, ¿cómo estás? Un saludo de que nos escuches. Rose Saucedo, estuvo con nosotros también la semana pasada, viendo algunos puntos que tiene que ver con el tema pues de la violencia que hay con las mujeres. Leslie Domínguez, también muchas gracias. Karen, un fuerte abrazo. Alma Fabiola nos acompaña en otros programas, también una psicóloga muy conocida y prestigiada. Muchas gracias. Entonces, Juan Carlos, ¿qué opinas? Porque hablando un poco de los antecedentes de lo que es la subcontratación, ¿qué es la subcontratación? ¿Qué nos puedes decir al respecto primero de eso, no? Juan Carlos. Ok, bueno, pues digamos que la subcontratación pues vino a ser digamos que así que una salida a un problema que, entre comillas, se venían generando en las empresas. ¿Por qué? Normalmente nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestros negocios, tenemos un giro principal, del cual nuestra actividad esencial la vamos realizando al día, a la semana, que nuestra práctica normal. Pero requerimos de ciertos factores que necesitamos para que podamos llevar a cabo esa actividad. Dependiendo el giro de la empresa, requerimos normalmente personal que es con el que no contamos o no podemos contratar por una u otra situación. Aquí es el caso mucho oímos hablar de outsourcing, subcontratación, y luego, ¿quién se nos viene a la mente? Personal de seguridad y personal de limpieza, que son los que en automático, digamos, que identificamos como outsourcing. ¿Por qué?
Como te decía, en cada negocio necesitamos servicios de limpieza y nosotros por no tener o no querer contratar más bien el personal de limpieza, pues contratamos a una empresa que nos va a dar ese servicio. Necesitamos elementos de seguridad, lo mismo. Contratamos a la empresa que nos va a prestar el servicio. ¿Por qué no lo contratamos nosotros directamente como empresa? Primero, siempre se ha visto a la figura del outsourcing muy satanizada, en el sentido de que, como todos lo sabemos, todos lo han escuchado, han oído, han comentado, de que los trabajadores que están bajo esta subcontratación no tienen prestaciones, los liquidan cada 3 meses, cada medio año, cada cierto tiempo, les hacen que firmen sus finiquitos y vuelvan a iniciar nuevo contrato, los pasan de una empresa, cuando terminan 3 meses, 4 meses, terminan finiquito y contratan, bueno, vuelven a renovar, pero ya es con otra empresa, pero es de la misma cadena. Entonces vuelven a terminar y pasan a otra empresa o vuelven a regresar a la primera y ahora sí que el cuento de nunca acabar. Pero Entonces fíjate que aquí, estás comentando algo importante, porque hay, había comentado que la subcontratación, pues tiene años que existe. así es. La subcontratación, de hecho, creo que es una figura, no solo que existe en ley, sino una figura necesaria. Una figura que socialmente, laboralmente, incluso mercantilmente, se requiere. Sí, Recordémonos qué sucedía desde la época del trueque. Y simplemente las cosas van cambiando con nombre, con figura, se van, digamos, adaptando a la vida que estemos viviendo en ese momento. así es Ahora le exactamente. llamamos mercado. Antes se llamaba trueque, Ujú. sin que existiera la palabra mercado. Entonces son cosas que se van manejando, se van viendo, van puliéndose y pues bueno, de alguna manera existe. Pero ¿qué sucede? Que hay personas físicas, personas morales, que han estado abusando Exactamente. de esa figura del outsourcing o de la subcontratación. Le damos la bienvenida también a nuestro querido amigo, el doctor Alejandro Andrade. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Y pues bueno, tratando de ver toda esta temática, toda esta figura, porque no nada más se trata de ver que el gobierno tiene la culpa. Yo ahorita sí voy a expresar en qué no estoy de acuerdo de que el gobierno esté manejando esta figura como la está manejando actualmente. Pero, a ver, ¿a qué obedece que la autoridad, el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo, haya dicho, vamos a regular y vamos a hacer que las empresas que están haciendo malas cosas, pues las hagan bien? Eso es todo. Que no nos gusten algunos, pues claro que no nos van a gustar, mis queridas seguriamigas, seguriamigos. No nos va a gustar, pero ¿qué creen? Debemos hacerlo porque vivimos en una sociedad, vivimos en una argumentación en la que todos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y al tener derechos y obligaciones, pues por ese simple hecho, tenemos que normarnos. Eso es una figura que desde que existe la sociedad se debe llevar a cabo. Entonces, para aquellas personas que no están cumpliendo, va dirigido esto. ¿Qué sucede para las personas que sí están haciendo las cosas bien? Pues simplemente reconocer, ver ese nuevo modelo, sobre todo el modelo que vamos a hablar en un momento más, de que hay que registrarse en un padrón, Juan Carlos, doctor Andrade, de empresas de seguridad. O bueno, más bien empresas que se dediquen a subcontratación, por el conocido outsourcing. Así es, los Entonces, que van a dar yo servicios diría esto, mi especializados. querido contador, eh, público, además certificado. No todos tienen la posibilidad de certificarse y por eso lo acoto, ¿no? Es un contador público certificado.
siempre la mayoría de las personas abusan. Y el hecho de que hayan abusado obedeció a este cambio, a esta regulación. Yo al cabo de los años, ya llevo más de 35 años en el área contable, fiscal, administrativa, jurídica, pues les puedo decir que sí, tiene razón el gobierno, porque muchas empresas no le daban las prestaciones sociales de seguro social, ni del Infonavit, ni el aguinaldo. Como decía el contador, si querían les daban aguinaldo, si querían les daban vacaciones. Híjole, eso se acabó desde que les comentaba de la Revolución Mexicana. De ahí existe, de ahí nació el artículo 123 constitucional. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros como comunicadores, nosotros que nos dedicamos a la seguridad y este tema que tiene que ver con la subcontratación, no está desligado de la seguridad, porque estamos hablando de una seguridad jurídica, de una seguridad laboral. Entonces, aquí nuestros especialistas, aparte de que vamos a hablar de los antecedentes, de que vamos a hablar de lo que de los cambios que hubo, pues también vamos a hablar de lo que debe de hacer un buen contribuyente, porque va dirigido, desde luego, a las personas que jurídicamente pagan impuestos, a las personas físicas y a las personas morales que tienen personal, ya sea propio o que tienen que darlo para ofrecer un determinado servicio. Por eso quise comentar esta parte, mi querido Juan Carlos. ¿Algún comentario, doctor Andrade, con respecto al por qué, desde un punto de vista del doctor Alejandro Andrade, por qué las autoridades consideraron que tenían que poner unos candados en subcontratación a aquellas personas desobedientes o que estaban abusando de sus trabajadores? Doctor. Claro que sí, muy buenas tardes a todos, un abrazo a a nuestra audiencia. Sí, evidentemente estamos viviendo una época sobre todo denominada digital y eso nos contrae una serie de cambios. Recordemos que ya no somos solamente un México, ya no somos solamente un Estado constituyente. Ya manejamos ahora un bloque de convencionalidad, del cual tenemos que respetar ciertas reglas de acuerdo a los diversos tratados en los que México ha formado parte. Este tipo de candados no solamente se están dando de una manera objetiva para nuestro país, sino que además estamos ante una situación de transparencia internacional, de la cual pues, ha recaído de conformidad con nuestro TEMEC. El TEMEC va a causar una función muy importante en este tipo de temática. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar esa línea convencional. Bajo esa tesitura, pues bueno, evidentemente que tenemos que tener estos candados para evitar violaciones a los trabajadores. Recordemos que el derecho laboral pasó desde ya hace algún tiempo con estos famosos tratados internacionales a ser un derecho humano. Y un derecho humano evidentemente se tiene que respetar a como de lugar. Por eso mismo son ese tipo de candados, ¿verdad? Esos candados tratando obviamente de proteger ese bien jurídico tutelado de conformidad con nuestras normas, con nuestro famoso artículo 123, apartado A y apartado B, muy importante. En este caso preciso, pues, estaríamos hablando del apartado A, que viene siendo de la iniciativa privada, para los efectos de proteger a estos trabajadores. Pero bueno, más allá. Incluso, doctor, perdón, incluso también estas reformas le van a pegar al sector gobierno, ¿eh? Por supuesto. Incluso estábamos comentando desde hace muchos años, y digo muchos, no menos de 20 años, en el que en la rama de seguridad privada, doctor Andrade, Juan Carlos Castillo,
veíamos una competencia desleal de que por qué las instituciones de gobierno que prestan servicios de seguridad pública, que son coadyuvantes, como es PBI, como es el caso de CUSAEM en el Estado de México, como es el caso Policía Auxiliar en la Ciudad de México, ¿por qué le prestaban servicios con personal creados para salvaguardar la seguridad pública a empresas privadas? Para eso está creada la seguridad privada, para coadyuvar y dar ese servicio. Entonces empezó a existir una competencia desleal. Empezó a generarse conflictos y pues obviamente entramos a una situación pues de vulnerabilidad en el servicio, porque obviamente el servicio que presta estas instituciones o estos organismos, pues no se compara con lo que establece la seguridad privada. ¿Qué quiero decir? Y aquí también me gustaría puntualizar también este aspecto que se me hace muy importante por aquí, doctor Domínguez. La situación de que la seguridad como tal es una concesión del Estado. Recordemos que cuando hablamos de seguridad privada, pues estamos hablando de concesiones, pero no deja de ser una facultad exclusiva del Estado. Bajo esa tesitura, pues bueno, volvemos a esa situación constitucional que nos va a traer aparejada consecuencia, pues bueno, la palabra de mérito, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en ello. Entonces también estas reformas van dirigidas al sector público. Incluso ya lo ha expresado el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que tampoco se van a ofrecer servicios de subcontratación en el sector público. Hay muchas empresas que ofrecen los servicios a través de licitaciones públicas al sector público, de empresas de seguridad privada. Ya no van a poder prestarlo. Pero entonces tampoco debería de prestarse el servicio del sector público hacia las empresas de seguridad privada. Y no nada más hablo de seguridad, hablo de limpieza. ¿Cuántas empresas de limpieza? Y lo comentaba el contador público certificado Juan Carlos Castillo, le ofrecen el servicio al gobierno. Muchas, muchísimas. Van a tener que dejar de hacerlo. Tienen que contratar su propio personal o absorberlo. Entonces aquí, como dice el dicho, o todos coludos, gobierno, o todos rabones. Y que quede como un señalamiento de su servidor. O todos coludos, o todos rabones. No se trata de regular al sector privado y el sector público que haga lo que se le pegue la gana. No está bien. Entonces, vamos a ver qué sucede con respecto a eso. Yo voy de acuerdo con la línea, siempre he respetado a nuestro querido gobierno, al presidente. Sé que está haciendo muchas cosas bien, pero lo que esté mal lo vamos a señalar. Lo que no estemos de acuerdo lo vamos a señalar. Y él siempre ha estado a favor de la libertad de expresión. Por eso lo digo de manera directa, de manera fuerte, pero también de una manera muy respetuosa. Así es que a dar las instrucciones, nuestro querido presidente, de regular como se tenga que regular, sin decir a esto sí y esto no. Yo sé que lo va a hacer y lo va a hacer bien. Entonces, con respecto a ese tema, pues bueno, ya hemos comentado lo que le da nacimiento a esa parte medular del artículo 123. ¿Y cuál sería el antecedente, mi querido Juan Carlos? ¿Dónde nace? ¿Por qué nace? ¿Con qué figura lo que es la subcontratación, el outsourcing? Si nos haces favor. Ok, Jaime, pues como bien lo comentábamos, pues nace con esta figura, como te comento, para satisfacer necesidades que a otros requieren. Como ahorita lo comentamos, como te dije, todos conocíamos este tipo de subcontratación, pero sabíamos que la estaban haciendo mal. Como bien lo comentamos y lo comentaste tú,
El outsourcing existe desde hace muchos años, muchas décadas, o sea, no es nuevo, no es reciente, pero desgraciadamente la estuvieron, administrativamente hablando, este tipo de empresas las estuvieron ejecutando mal, de ahí su satanización. Y por eso ahora sí ya, sector gobierno, sector hacienda, sector, todos se dieron cuenta que estaban trabajando mal y quisieron ya ponerle un remedio, porque en este caso aquí el único que siempre salía perdiendo pues, era el trabajador. ¿Por qué? Porque no generaba antigüedad, no generaba tiempo continuo, no generaba, digamos que tiempo para poder gozar de vacaciones, poder tener una pensión a futuro, y a esto aunado a que no estaban registrados más que con el salario mínimo y cuestiones de ese sentido, pues siempre el trabajador era el que salía perdiendo. Entonces ahora sí ya empezaron a regularlo, que como bien lo comentamos, si ahorita nos preguntan, se supone que ya no existe el outsourcing, ya quedó fuera, ya lo eliminaron. Ahora, ¿qué es lo que van a entrar? Van a ser las empresas con servicios u obras especializadas. Entonces aquí ya nos están cambiando el nombre, pero todos sabemos que estamos hablando de la misma situación, o sea, el outsourcing, pero nada más que con palabras bonitas para que ya no la puedan, digamos que sepan que es que era el antecedente, que era lo que existió en su momento como outsourcing. Ahorita ya son empresas de servicios especializados u obras especializadas. Entonces, pero ya con estos términos estamos hablando de que ya, como bien lo comentaste, tuvieron que modificar 8 o 9 leyes para poder regularlo, y como cereza del pastel tienen que estar registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, precisamente en este padrón no, así que de servidores de servicios especializados, obras especializadas, las cuales ya hablando directamente, contablemente, fiscalmente hablando, si una empresa contrata este tipo de servicios, va a tener que, como primer punto, revisar que tenga el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder deducir y acreditar ese gasto realizado por estos servicios. Pero entonces, antes de entrar en tema, mi querido contador, pues bueno, sobre todo porque en este tipo de servicios, muchas personas que nos escuchan a través del programa no son contadores o no son licenciados en Derecho, son usuarios del servicio, son algunos empresarios, porque me están haciendo una pregunta: ¿qué pasa en el área de construcción? Pues también pega, van a ser varias ramas a las que normalmente le sucede. ¿Me podrían ustedes, doctor Andrade, contador Juan Carlos, de expresarnos cuáles son las ramas en donde la mayoría de los servicios de subcontratación puede afectar este tipo de outsourcing ya regulado, por favor? Mira, aquí directamente, bueno, ahorita como lo acabamos de comentar, va muy directamente relacionado a lo que es seguridad privada y al área de limpieza. Aquí detectaron que estos dos servicios son los que más caían en estas malas administraciones, y es en lo que más están enfocados. Pero aquí digamos que de manera general, la subcontratación se daba cuando yo requería de cierto personal, ciertos trabajadores, y me los contrataba esta empresa y ellos los mandaban a mi fábrica, mi oficina, mi centro de trabajo, y estaban bajo mis órdenes. Yo les Yo decía creo que estás diciendo exactamente la clave, porque muchos están confundiendo lo que es la prestación de un servicio en general Así con la es, prestación de un servicio que tiene que ver con subcontratación. así es. Creo que la clave es esa: dar personal en prestación de un servicio.
Si tú no estás dando personal para que esté desarrollando su capacidad en esa otra empresa, entonces no podemos estar hablando de que se habla de un outsourcing o una subcontratación. Así es. Entonces, para tocar el tema, quería comentar algo, doctor Andrade. Adelante, Alejandro. Sí, estaba fallando un poquito micrófono. Sí, evidentemente lo que se llevaba mucho a cabo, más que otra cosa, para deslindar responsabilidades laborales. México sigue siendo un país muy consentido en esa parte, ¿verdad? La legislación era muy apapachable, digamos, de alguna manera. Que no se llevaba a cabo, esa es otra cosa. Pero vaya, una de las situaciones era que un juicio laboral pues, estaba durando de 10, 15 hasta 20 años. Bajo esa tesitura, pues bueno, empezaron a hacerse un tanto una sociedad patronal mañosa en ese aspecto, en subcontratar las empresas para deslindar de alguna u otra manera esa obligación patronal que en su momento se derivaba. Bajo esta tesitura, pues bueno, se tiene que organizar lo que ahora, pues bueno, tenemos en la práctica y que pues evidentemente deben de llegar a este tipo de candados, ¿no? Esa era la idea básicamente. Sí, en efecto, yo creo que esa es parte de la esencia de la temática. Y bueno, si no tenemos personal, para que vaya quedando claro, ¿no? Para nuestros seguriamigos, seguriamigas, si no dan trabajadores, no tienen que cumplir esa obligación. Aquí que quede claro, debe de estar la figura de que nosotros, nuestros trabajadores, podamos dárselos, digamos, de alguna manera subcontratados, que de ahí viene la palabra prestados, para que en las instalaciones de ellos ejerzan su servicio. Como decía el contador Juan Carlos, prácticamente la subcontratación ya quedó eliminada, ya no se puede hacer, quedó prohibida. Y de ahí viene otro tema que yo les quiero comentar, que realmente es un tema que va a dejar para muchos amparos. ¿Qué nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con respecto al trabajo, siempre y cuando sea lícito? ¿Qué nos dice el artículo 17 constitucional para ser más claros? Entre otros. No podemos prohibir a través de una ley secundaria, no puede estar por encima una ley secundaria de la Constitución Política. Entonces, cuidadito, mi querida y respetable secretaria Luisa, bueno, nuestra querida amiga, yo la respeto, la admiro, está haciendo cosas muy, muy importantes. Nuestra secretaria alcalde. A veces tenemos asesorías que hay que pensar si nos están asesorando bien. No podemos hacer una ley por encima de la Constitución. Entonces, es momento de ver, corregir, analizar. No podemos prohibirle a alguien que se dedique a algo siempre y cuando sea lícito. Con respecto a eso, ¿qué nos puede decir nuestro querido doctor Alejandro Andrade? Por supuesto, muchas gracias. Recordar que los tiempos han cambiado, ¿no? Los tiempos han cambiado, ya no vivimos en aquellas épocas tan subjetivas de cierta manera, ¿verdad? Estamos viviendo un funcionalismo tanto socialmente como políticamente funcionable, en el cual de aquí se están agarrando los criterios tanto de la Corte como de los jueces, tanto en el Fuero Común y Fuero Federal. Aquí se está retomando el rol de vida de cada individuo. Vamos a entenderlo de esa manera, una manera muy fácil de asimilar. En el caso de la seguridad, reitero, siendo esta una facultad exclusiva del Estado, lo vamos a tener
como una situación de encadenamiento con la iniciativa privada. Bajo esta tesitura son responsables, eh, son corresponsables tanto el Estado como la misma iniciativa privada de ese aspecto. Por eso hay que tener cuidado, cuidado extremo, ¿sí? Recordemos que ahora, tanto las personas físicas como las personas morales, pues son responsables y pueden caer en un delito. Para eso ya tenemos un capitulado, un procedimiento especial, en el cual pues, se pueden someter. Y es ahí donde realmente se tiene que tener el verdadero cuidado, de no caer en un delito, ¿sí? Las personas morales, las empresas de seguridad privada pueden caer en un delito. Es así de que, bueno, ahora con estas reformas, con esta tesitura, con este funcionalismo, tanto social como político, como política criminal, debemos de puntualizar ese blindaje de no caer en estos tipos de delitos, ¿verdad? En particular, la seguridad privada está muy vulnerable de caer en estas situaciones, porque también recordemos que existe tanto la acción como la omisión. Actualmente tanto es malo el hacer como el dejar de hacer. Y ese es un concepto que todas las empresas deben de cuidar. Y para eso, pues bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Nosotros los abogados, que somos los encargados de llevar a cabo el bienestar de las empresas. Claro que sí, muchas gracias por este comentario, doctor Andrade. Desde luego, y bueno, sigo aclarando, no es el único giro, no es la única rama donde nos va a estar afectando, porque miren, estamos hablando de las ramas de seguridad, en este caso privado. Estamos hablando de la rama de limpieza y mantenimiento. Estamos hablando de la construcción. ¿Cuántas empresas no subcontratan? A mí me gustaría ver qué va a suceder cuando gane una licitación Carlos Slim o Grupo Carso. Me gustaría ver qué va a suceder. Si va a ellos, si ellos van a contratar a todo su personal o como lo están haciendo, subcontratan a otra empresa de construcción que es la que les va a hacer el servicio. Hay que estar al tanto, porque les repito, o todos coludos o todos rabones. Entonces, hay que ver, ¿no? Esperemos que sí. Hay que obedecer lo que dicen las autoridades. Eso siempre voy a estar sobre esa línea. Pero, como repito, estar al pendiente. También estamos hablando de las industrias de automotrices. ¿Cuántas fábricas de autos? Llámese el nombre que se le llame. Simplemente le llamemos autos. Subcontratan servicios de otras empresas para pintar los vehículos o para armarlos o para lo que sea. Van a tener que dejar de prestar ese servicio. Porque hay que ver, ahorita vamos a las siguientes fases, a ver en qué casos sí entra la subcontratación y en qué casos no. De plano, mi pregunta es, si yo no soy una empresa esencial, como lo está manejando la Secretaría del Trabajo, pues prácticamente me están condenando a cerrar la empresa. Me están condenando a ya no trabajar. Y ahí es donde está la violación constitucional, si ustedes están de acuerdo conmigo. Porque prácticamente están prohibiendo a ese tipo de cosas. Le damos la bienvenida también al licenciado Jorge Sánchez, que nos acompaña aquí como siempre. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Estamos aquí, escuchando con atención los brillantes conceptos de los compañeros que nos acompañan en esta ocasión. Y sí, en efecto, el outsourcing, la subcontratación o la tercerización tiene mucho tiempo. El problema fue que, derivado de esto, tenemos que recordar un elemento esencial que define o inicia con este tema, que es la relación laboral
En la relación laboral, el elemento esencial es la subordinación, entendida esta como quien presta un servicio a una persona moral o física y le retribuye un salario. El elemento subordinación es esencial. Así es que los patrones, para evitar un poco la carga fiscal y la carga social que le pudieran traer a algunos trabajadores en actividades no esenciales, la subcontrataban a un tercero y este le brindaba el servicio con su personal. Esto iba bien, llevó al abuso y registraban a los trabajadores en el Seguro Social con una categoría inferior, con un sueldo inferior y a veces ni siquiera... O no los daban de alta, licenciado, también. Mándeme. O no los daban de alta en el seguro. A veces ni siquiera, y los corrían. Viene la reforma esta y les dice, espérame tantito, ese tipo de subcontratación está prohibida. De tal cuenta que no está prohibida toda la subcontratación. Solo está permitida para aquellas actividades que no son parte del objeto social de la persona beneficiaria o que no son su actividad preponderante. Por eso es como bien refería el contador Castillo, Juan Carlos Castillo, ¿sí? Uno piensa en la seguridad privada o en la limpieza, pero también había quien se encargaban de algún área de los recursos humanos, ¿sí? Pero les decían, sí, nada más que tu personal de recursos humanos va a venir a mi empresa, va a cumplir con mi horario y va a estar aquí cuando yo le diga. Entonces había subordinación y empieza a confundirse. Esa subordinación está prohibida. Esa subcontratación que trae subordinación está prohibida, ¿sí? Y todo esto lleva consigo un efecto muy especial, que es, como se venía refiriendo, el control por parte del gobierno de estos servicios. Y así crea el padrón. Dice, ok, vas a poder hacer trabajos de outsourcing o de subcontratación siempre y cuando estés aquí registrada en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ojo, independientemente de los requisitos plasmados en las leyes secundarias para llevar a cabo tal o cual actividad. Ejemplo, para la seguridad privada, las leyes que regulan la seguridad privada tienen que cumplirse, pero también adicionalmente este plazo o este registro que es quien lleva a cabo el control de las empresas. ¿Sí? Ese es para mí parte de todo esto. Pues muchas gracias, licenciado, gracias por ese concepto también muy bueno. Y pues bueno, aquí aterrizamos lo que yo comentaba hace unos momentos de lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual me voy a permitir leer de manera textual lo que dice el artículo 5º constitucional. Y dice, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Eso es lo que nos dice el primer párrafo del artículo 5º constitucional. Entonces, caigo a lo mismo. ¿Será legal que
esta ley, este acuerdo, porque ni siquiera es ley, hay modificaciones a leyes que ahorita lo vamos a tocar, pero que el acuerdo rompa con lo que dice el artículo 5º constitucional, ¿será legal? ¿Un acuerdo estará por encima de una constitución? La respuesta es no. Entonces, mis queridas seguriamigas, seguriamigos, repito, es importante que nosotros cumplamos y no abusemos de los derechos laborales. Pero ahí hay un artículo importante, un artículo trascendental, que si nosotros vemos por ahí alguna cuestión de peligro, pues bueno, podemos hacernos llegar de ello. Aquí, si quieren, alguno de ustedes, seguriamigas, seguriamigos, empresarios, tienen duda, pues bueno, pueden consultar precisamente a los expertos de SOS Outsourcing Solution, que son los que les van a poder dar solución a todos sus embatidas de estas nuevas disposiciones. Por eso los invitamos, por eso están aquí compartiéndonos. No es un conversatorio, no es un curso, no es un taller, simplemente es platicar en términos llanos, así como nos caracteriza el programa de seguridad total, de una forma muy naturalita. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ya que hablamos de los antecedentes, contador Juan Carlos, doctor Andrade, licenciado Jorge Sánchez y demás amigos que nos acompañan, me gustaría, si no tienen inconveniente, que viéramos, para los que no lo han visto, cuáles son las leyes que tuvieron cambios, las leyes que se vieron modificadas debido a estos abusos de algunos patrones por no darle esos derechos a los trabajadores. Me gustaría empezar o hacer la pregunta directamente al contador Juan Carlos Castillo. Por favor, contador, repito, ¿cuáles son las leyes que tuvieron cambios y desde cuándo empezó estos comentarios, desde cuándo la autoridad dijo, vamos a hacer un análisis para ver qué está sucediendo? Contador. Ok, Jaime, mira, fueron 8 las leyes que se modificaron, las cuales fueron la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y lo que es la Ley Reglamentaria de la fracción 8 bis del apartado B del artículo 123 constitucional, que fueron los que se modificaron ya para hacer esta nueva reforma. Y también por ahí hay unas que otras disposiciones, también las que apoyan este tipo de razonamiento, y el cual me parece que entraron, si bien no me falla la memoria, fue 28, 29 de mayo cuando lo publicaron, y las El cuales... acuerdo fue el 24 de mayo. Algo así, ¿verdad? 24, 24 de mayo, sí. Exactamente. Entonces, los cuales ya están vigentes, ya están activas, digámoslo así, pero ahorita hay una serie de, digamos que de prórrogas, digámoslo así, de esta manera, en donde con este tiempo nos vamos a ir adecuando y metiendo, digamos que en cintura a las empresas que por ahí tienen uno que otro detallito para poder registrarnos en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Digámoslo, ya fue el cambio drástico, porque recordaremos que este tipo de adecuaciones, y eso lo marcamos entre comillas, ya vienen desde tiempo atrás, pero digamos que el año pasado también hubo controversia con la famosa retención del 6% del IVA, que como bien supimos, la mayoría iba a ir encaminada al sector de la subcontratación, pero en ley nunca se mencionó o pusieron la palabra subcontratación, outsourcing o este tipo de sinónimos que dieran especificación y puntualidad que era para este tipo de empresas. ¿Y qué pasó?
que todos nosotros estuvimos incluso hablando hasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ver si el que yo estaba prestando a mi personal, que si mandaba uno, por decir yo como contador, tengo un cliente en su empresa, pero yo tenía que mandar a mis asistentes a elaborar la contabilidad dentro de la empresa porque por políticas no puede salir ninguna documentación. Eso ya lo estaban considerando como que era subcontratación o prestación de personal y hacían que me retuvieran esa, digamos que ese 6% para, digámoslo así, cubrir ellos esa inquietud, porque hasta ahorita muchos todavía tienen esa inquietud de que no saben si están seguros si aplica o no aplica esa retención, la cual ahorita ya con esta reforma va a quedar fuera a partir del 1 de agosto, pero volvemos a lo mismo, o sea, de que no especifican bien a quién va a estar dirigida, a quién va a ser aplicada, y simplemente hacen que todos tengan esa duda, esa laguna, y tengan esa incertidumbre de decir, ¿me aplica a mí? ¿No me aplica? ¿Yo entro dentro de esos términos que me están marcando o no? Entonces, recordar que aquí, amigos, comentarles de que nosotros hablábamos a Hacienda para que nos hicieran el comentario y ellos simplemente se lavaban las manos y te decían, sí, tú aplícala y evítate de problemas, aunque no nos correspondiera. Entonces ahorita ya como que quisieron darle más formalidad, pero todavía seguimos en las mismas instancias porque seguimos teniendo la misma problemática de que si yo presto trabajadores y soy de servicios profesionales, tengo también que registrarme en este padrón. O sea, hay todavía muchas lagunas en este sentido que esperemos en el camino nos vayan aclarando. Y como lo decía, lo que establece el mismo título del tema de hoy, outsourcing, un nuevo reto, porque realmente es todo un reto. Primero, entender lo que la autoridad quiere señalar. Y bien sabemos que, pues bueno, cuando algún ordenamiento legal está vigente, pues los contribuyentes tenemos que cumplirlo con lo que es la cultura de la legalidad. Y como ciertamente decía nuestro querido contador Juan Carlos Castillo, esto ya se viene cuajando desde hace mucho tiempo atrás. En términos generales, la instrucción se dio ya hace más de un año por parte del gobierno federal, por parte del presidente, de que este tipo de prácticas estaban atropellando los derechos de los trabajadores y generó una instrucción en coordinación con varias secretarías, llámese Secretaría del Trabajo, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Hacienda a través del SAT, el Infonavit, entre otras. Entonces, de manera coordinada, y bueno, sabemos que esto estuvo la secretaria alcalde al frente, estuvieron haciendo lo que deben de hacer de una manera muy acorde. Fueron varios meses, en noviembre del año pasado gira esta nueva instrucción y dice, bueno, vamos a ver qué empresas sí están trabajando, qué empresas están trabajando mal. Se dieron cuenta que eran muchas las empresas que estaban irregulares, que estaban atropellando, repito, los derechos de los trabajadores y dijeron, ya no más, vamos a regular, vamos a hacer que esto se acabe. ¿Y qué creen? Pues tienen razón. En ese sentido, tienen toda la razón y vamos a darle la razón siempre a quien la tenga. Nos pese a quien nos pese, pero las cosas así deben de ser. De manera, vamos a empezar a escuchar después de eso que en noviembre del año pasado viene una regulación para que se formulen este tipo de argumentaciones. Luego, en el mes de abril, se empiezan a gestionar ya un poco más a detalle este tipo de ordenamientos legales.
para que precisamente había un plazo para que la Secretaría emitiera un acuerdo y regular a estas empresas que pues de alguna forma no puede ir dirigido a una sola empresa, tiene que ser en general. Y pues bueno, el 24 de mayo empieza de manera literal la orden de que se acaba el outsourcing, la subcontratación, y vienen toda esa serie de acuerdos. Yo les voy a compartir, mis queridas seguriamigas, seguriamigos, quien quiera un análisis de lo que en la conferencia de prensa matutina señaló la Secretaría Luis Alcalde, con respecto son un promedio de 9 minutos y 30 segundos, se los puedo hacer llegar. Márquenme, por favor, al 777-296-4185. Repito, 777-296, para que nosotros podamos definir todo lo que se necesite y hacerles llegar esta información a ustedes. Entonces, me comenta el contador, el licenciado, perdón, Jorge Sánchez, con respecto a los amparos. Claro que sí, ahorita nos hace favor el licenciado de decirnos, pero quiero hacerles unas preguntas de la audiencia, si me lo permiten. Aquí me voy a permitir leer, bueno, nos manda saludos Carla Ávila, muchas gracias, Carla. Le acaban de dar un premio premio a las 40 principales mujeres que han hecho trascendencia en México. Muchas felicidades, mi querida amiga Carla Ávila, una extraordinaria empresaria. Nos comenta Marta Chao. Buenas tardes a todos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del outsourcing? Me gustaría que la contestara el licenciado Jorge Sánchez, por favor, contador. Me pregunta Marta, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del outsourcing? Bien, muchas gracias. Ventajas, ¿cuáles son esas? Que la gente podrá tener mayor fuente para su trabajo, hay mayor participación, ¿sí? Desventajas, pues para nadie, por el contrario, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de sostener y responder los patrones por las cargas sociales y fiscales, ¿sí? Entonces, bien llevado, por eso estaba en uso el outsourcing, la subcontratación o tercerización, porque crea fuentes de trabajo. La desventaja, la que vivimos recientemente, que se presta para la evasión de esto, precisamente el pago de impuestos y pago de la carga social, la seguridad social. Y la posible confusión que tendrá que ser aclarada entre los tribunales correspondientes de quién es el patrón, ¿sí? Porque era una responsabilidad subsidiaria la que antes se prestaba. O sea, el trabajador decía, es que mi patrón es el señor. No, espérame tantito, yo no soy tu patrón. Tu patrón es alguien con quien yo contraté estos servicios, pero yo no. Y entonces venía ahí quien se hacía responsable de esta relación laboral. Esa es la principal desventaja. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. Me gustaría también escuchar desde un punto de vista contable, fiscal, administrativo, esta misma pregunta, contador Juan Carlos. ¿Cuál puede ser la opinión del contador Juan Carlos Castillo de las ventajas y desventajas del outsourcing? Pues mira, ventajas, pues como ya también lo comentó Jorge, son bastantes. Te digo, laboralmente hablando, te digo, viene a cubrir un sector con el cual no contemplas o el cual no tienes contratado. Una rápida
solución, ya que a la empresa que contratas por este servicio te manda a la gente especializada en ese servicio. Por decir, si tú como empresa lo quisieras contratar, pues primero, ¿qué es lo que haríamos? Empezar a hacer entrevistas de trabajo, ver su experiencia, ver recomendaciones y lugares donde ha trabajado para ver que cumpla esos requisitos. Y aquí en este caso ya cuando contratamos a la empresa especializada, ya traen esa, bueno, o ya pasaron esos filtros, digámoslo así, entonces ya mandan a la gente capacitada y con la cual vamos a estar trabajando. Desventajas, pues te diría que solamente que no cubriera lo que nos están marcando la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, es donde sí tendríamos problemas porque no podríamos hacer deducibles esos pagos, tanto para ISR como para IVA. Y entonces ahí es donde empezaríamos a tener problemas nosotros por contratar este tipo de empresas, las cuales no tienen todos los requisitos o no tienen el registro de la Secretaría del Trabajo para poder trabajar. Pero ventajas son muchas, o sea, como siempre es, como siempre le hemos dicho, la figura del outsourcing es buena, es muy buena. Lo malo, digamos que siempre fue la forma administrativamente hablando de cómo trataban al personal, pero de ahí fuera, quitando ese, digamos que sacando de ahí males que han venido año con año, o sea, la figura del outsourcing es muy buena, o sea, es muy de mucha ayuda y va a seguirlo siendo, o sea, ahorita, como bien lo comentamos, en el sector privado, el sector público son sectores del que no podemos prescindir, o sea, también no podemos decir que se va a eliminar porque también eso nunca va a poder ser, o sea, sí se necesita. ¿Qué es lo que se está haciendo? Regularla, que eso es en lo que sí se tardaron en hacer. Muchas gracias, contador. Yo también, dando este punto de vista, yo diría ventajas para trabajadores y desventajas, y también para las empresas. Voy a señalar algunas. Para los trabajadores, ¿cuáles pueden ser las desventajas? Que muchas empresas van debido a este tipo de regulaciones que manejan las leyes y la Secretaría del Trabajo, pueden perder su empleo. ¿Por qué pueden perder su empleo? Pues porque ya no las van a contratar estas empresas que daban outsourcing y tal vez ya no las contraten las empresas donde si infieren tienen la obligación de ser contratadas, que serían los clientes de las empresas que daban el outsourcing. Yo vería esa desventaja. ¿Cuál otra desventaja? Que algunas empresas podrían contratarlos por honorarios asimilados a sueldos o por honorarios, como lo dice también la ley del impuesto sobre la renta. Esas serían desventajas porque entonces ya no tenemos precisamente la finalidad de que tengan las prestaciones sociales como el seguro social o el aguinaldo, vacaciones y todo lo demás. Esas yo vería que son desventajas para los trabajadores. ¿Cuáles podrían ser ventajas para los trabajadores? Que en efecto tengan de esos beneficios, esos derechos, desde el artículo 123 constitucional, nos permite tener a todos y cada uno de los trabajadores como gozar del aguinaldo, de vacaciones, tener los beneficios de tener un fondo a través del SAR, tener un ahorro a través del Infonavit, poder contar con esos beneficios que si nos enfermamos, al estar inscritos en el Seguro Social, pues poder ir a que nos atiendan desde medicamentos hasta alguna operación, por ejemplo. En ese caso podrían ser ventajas. Y tener una antigüedad para poder gozar de una vejez, una garantía, una seguridad de que al menos poco, pero el día de mañana que se jubilen o algún accidente que tengan, puedan gozar de sus beneficios. Para las empresas, ¿cuáles pueden ser desventajas para las empresas? Que si no cumplen, pueden tener repercusiones fuertes que a través de las multas que vienen pueden ser hasta de 4 millones, más de 4 millones de pesos, si no
cumplen con los ordenamientos legales. También desventajas de que van a tener más carga administrativa, porque por ser una estructura nueva, pues van a tener que considerarlo dentro de sus costos fijos. Ya no son variables, se vuelven costos fijos en los que todos los empresarios, desde micros, medianas, pequeñas, grandes empresas, van a tener que considerar dentro de sus presupuestos asesorías de especialistas como los que tenemos aquí presentes, que es SOS Outsourcing Solution, para poderlos ayudar y tener buen cumplimiento de este tipo de trabajos, de servicios. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, una desventaja también para los empresarios, que si no cumplen con estos términos, que uno de ellos, y es un término fuerte, que desde mi punto de vista no debe de confundirse lo fiscal con lo laboral, pero pues aquí están amarrando navajitas, que si no cumples fiscalmente con lo ordenado, al convertirse en una obligación, el delito fiscal, la defraudación fiscal, todo lo que tiene que ver con los temas de contribuciones, podría ser un delito grave y pueden irse presos. Entonces, también es conveniente cumplir. ¿Cuáles son las ventajas para el patrón? Yo diría, de las ventajas más trascendentales, que se va a acabar la competencia desleal. Hay muchas empresas que están dando un servicio a través de outsourcing, de subcontratación, que no están dados de alta en el Seguro Social como patrones, no, por consiguiente no le dan prestaciones a sus trabajadores y todo lo que ya hemos hablado. Y eso hace que el cliente le puedan dar un servicio más barato. Pero ¿qué pasa con las empresas que sí cumplen con todo ello? Pues obviamente su punto de equilibrio, sus beneficios, pues no son los mismos. Entonces, esas empresas seguramente van a desaparecer, y de lo bueno es que tendrían estas empresas que son legalmente constituidas y cumplen con la cultura de la legalidad, van a tener más trabajo y un trabajo honesto. Esas son de las ventajas que yo puedo señalar, mi querido licenciado Jorge Sánchez, mi querido Juan Carlos Castillo, contador. Y bueno, aquí hace otra pregunta también Marta Chao, dice, más bien es un señalamiento, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartir en los plazos y términos que fije la ley, emitiendo sus reducciones en materia imparcial. Totalmente de acuerdo. Esto parece que hasta lo escribió una persona que sabe de leyes. Me parece bien. ¿Quién te ayudó, Martita? Felicidades por este señalamiento y creo que está muy bien dicho. Alejandra Méndez, saludos al doctor Andrade y licenciado Jorge, los manda a felicitar. También Karen HG, excelente participación del licenciado Jorge Sánchez, muchas gracias Karen. Entonces, pues bueno, tenemos felicitaciones. Le damos también las gracias a Humberto Pineda por conectarse. También a la doctora Claudia Verónica Guanata desde Sonora, de Hermosillo, Sonora. Cari Alcántara, una gran amiga que quiero mucho, también tiene que ver con la Defensoría de los Derechos Humanos. Un saludo a Isabel Salas, la licenciada Isabel, muchas gracias. Miriam Sánchez desde Morelos. Bueno, también saludos a nuestra querida amiga Lorena, que nos está viendo y sintonizando también desde Morelos. Ella radica allá en nuestro hermoso estado de Quintana Roo y pues anda de visita acá en Morelos. Entonces, les hago partícipe de estos saludos, ¿les gusta? Y bueno, son 8 leyes, y me gustaría retomar el tema que comentaba el licenciado Jorge con respecto a los amparos. Claro que sí, querido licenciado. ¿Qué nos puede decir con respecto a este tema? Hay empresas que están siendo afectados sus intereses
Entonces, ¿qué sucede con el tema de los derechos que tienen con respecto a lo comentado y al amparo? Licenciado Jorge Sánchez, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, a mí me llama la atención en una primera instancia que han sido pocas las empresas que han acudido a esta figura del amparo y protección de la justicia federal al enfrentarse con una normatividad que pudiera ser inconstitucional, ¿sí? Esto tiene que combatirse mediante el amparo. Y me decía, en una primera instancia me sorprende que han sido pocas las empresas que han acudido a esta figura jurídica y básicamente con dos argumentos. Uno, como bien lo señalabas al principio, es que el artículo primero transitorio de este decreto acuerdo contiene diferentes momentos para que entre en vigor este decreto, sobre todo en tratándose de empresas del apartado A o del apartado B de la Constitución. Y eso trae consigo que se vulnere el principio de igualdad. Y ha habido empresas que se han amparado, pocas, para, con este argumento. Otras más se han amparado con el argumento de la violación, como bien lo referías al principio, por violaciones al artículo 5 de la Constitución, al 14 y al 25 de la Constitución. Bueno, esto pasa por considerar que la ley es autoaplicativa, quiere decir que se exige por la sola entrada en vigor. Tienen 30 días para combatirla y ya lo hicieron. Estos 30 días, hoy día ya se venció. ¿Qué pasa y qué va a pasar? Y ahí empieza el juicio. Es con el primer acto que, basado en este decreto, perjudique la esfera jurídica de los empresarios o de los trabajadores. Por ejemplo, que por no cumplir con los términos que ahí manejan, les impongan una multa. ¿Sí? Como tú bien referías, y de aquellas estratosféricas. Bueno, se combate esa multa y se alega y se solicita la no aplicación de esa norma por ser inconstitucional. Y ahí es donde se va a venir la gran derrama de amparos. ¿Sí? Ese es Perdón, sí, realmente tienes mucha razón, mi querido licenciado Jorge, con este señalamiento. Yo siento que muchas empresas desconocen que tienen derecho a ampararse de una ley determinada, siempre y cuando vulneren y demuestren que están en ese pleno ejercicio de ese derecho. Ojalá la autoridad haga lo propio y modifique lo que tengan que modificar. Decía el contador Juan Carlos Castillo que le parece el outsourcing una figura correcta y necesaria. A mí también me sumo a ese buen comentario. Nada más que corrijan lo que está mal, lo que consideramos que por ahí no está muy claro, ¿no? Para evitar que se atropellen los derechos de las empresas y de los trabajadores. Porque bueno, creo que no fue el momento para hacerlo. Y no me refiero el no tener los derechos bien protegidos de los trabajadores. Me refiero a que estamos viviendo una pandemia. Me refiero a que hay crisis económica. Y me refiero a que hay desempleo. Esto, desde mi perspectiva, va a acelerar más el desempleo y va a acelerar más la crisis económica. ¿Por qué? Pues porque somos personas que nos dedicamos a estudiar esto. Entonces, creo que no fue el momento adecuado. Entonces, autoridades, sirva este comentario también para hacer el señalamiento. Yo no dudo
que vaya a haber prórrogas en las fechas de plazo. No dudo, yo creo que debe de existir para que la gente se regularice y que no sean tan rígidas las multas. Acordémonos que las multas, la propia Constitución establece que no pueden ser multas excesivas. Tengan cuidado también con eso, autoridades. Si se trata y ustedes, el gobierno de la República, que respeto y admiro mucho, muchas cosas que han hecho, pero si estamos en una crisis económica y muchas empresas han tenido que cerrar las cortinas de sus negocios porque no han podido vender, ¿por qué le ponen el pie en el cuello? ¿Por qué le están poniendo, prácticamente le están diciendo, cierras o cierras? Mejor démosle facilidades administrativas, démosles garantías para que puedan tener un buen cumplimiento. Yo sigo sin entender por qué a las empresas legalmente constituidas son a las que más castigan. ¿Por qué no se van con la economía informal? ¿Por qué no se van con aquellas empresas que están haciendo algunas cosas que años y años y años están afectando la economía nacional? Y repito, no digo que esté mal, pero vamos a hacerlo de manera paulatina. Yo aplaudo mucho lo que sucedió con el huachicol, que estuvieran robándose nuestro petróleo, todo el huachicol, y en prejuicio de toda la ciudadanía de los mexicanos. Lo aplaudo. También aplaudo muchísimo el combate contra la corrupción. La aplaudo, genial, sensacional. Pero esto lo aplaudo a medias. Lo aplaudo porque es en beneficio del trabajador. Qué bueno. Mis felicitaciones. Pero esa parte que no aplaudo es porque están también afectando la economía nacional. Simplemente den plazos. Veamos la forma de que sea de manera gradual. ¿Para qué sacar una ley? ¿Para qué sacar un acuerdo si el día de mañana, como ha sucedido, y puedo mencionar el impuesto sobre depósitos en efectivo, el impuesto al activo, lo de la retención del IVA, y bueno, se han hecho muchas modificaciones que al cabo de los meses o de los años termina desapareciendo por inconstitucional, por ilegal y por la razón que quieran. Si queremos un gobierno con principios jurídicos estables, pues creo que no es la forma. Entonces, mi querido gobierno, hagamos lo correcto. Mejor, con un poco más de tiempo, analicen las cosas. Tuvieron tiempo suficiente, pero creo que no fue suficiente para hablar con los empresarios de las diferentes cámaras empresariales. Y a veces, por cumplir con plazos, no se hace el análisis correctamente. Entonces, esa es una opinión muy personal de Jaime Domínguez, de Seguridad Total, para que pues se cumpla, ¿no? Esta no es la voz ni de mis radioescuchas ni de los invitados. Entonces, pues hagamos lo que nos toca. En este momento, pues bueno, le toca a SOS Outsourcing Solution, pues asesorar, acompañar para que las empresas que tengan estas obligaciones, pues precisamente cumplan como lo dicen los ordenamientos legales. Entonces, en términos generales, contador Juan Carlos Castillo, licenciado Jorge Sánchez, en términos generales, desde un punto de vista contable, administrativo y fiscal, me gustaría que el contador lo mencionara. Y desde un punto de vista jurídico, ¿cuáles son los señalamientos de estos cambios que me gustaría que el licenciado Jorge Sánchez mencionara? Así muy rápidamente, para que las personas que no conocen de estos temas, pues tengan ese conocimiento. Empezamos contigo, mi querido contador, por favor. Ok. Bueno, pues principales cambios, ordenamientos, ¿qué fue lo que vinieron a, digamos que a mejorar en este sentido?
Bueno, pues te podría decir que en el sentido de lo que sería seguridad social, Infonavit, ley del ISR, ley del IVA, que vienen al Código Fiscal de la Federación, o sea, sí hicieron cambios muy pertinentes, o sea, muy necesarios, los cuales, como ya lo comentaste, son los que van a darle bastantes problemillas a las empresas que venían haciendo malas cosas. Entonces, por ahí, en el sentido del seguro social, te puedo decir que hay que estar presentando información cuatrimestral, la cual debe de ser también de estas empresas que estén registradas en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y antes de continuar, hacerles comentario a los amigos, a los seguriamigos, que entre las dependencias hay ya convenios de información y tanto Hacienda como Seguro Social, como Infonavit, como las tesorerías, las de recaudación en el Estado, entre todas ellas se comparten información y saben lo que estamos haciendo y saben dónde estamos cojeando. Entonces, para que no les vayan a caer por sorpresa de que les cayó una multa, que les cayó una invitación, les cayó una revisión y cuestiones de este tipo, digan, pues, ¿qué pasó, no? ¿O por qué, no? Aquí entre todas estas dependencias ya tienen estos convenios de información y entre ellos, ahora sí que digamos que entre ellos son los chismosos, ¿eh? Y entre ellos se pasan la información y te dicen, vete contra esta empresa, vete contra este contribuyente porque vienen haciendo malas cosas. ¿Quién sería el principal chismoso en ese sentido? Seguro Social. Porque el Seguro Social es el que va a estar, digámoslo así, que revisando que las empresas especializadas estén realizando, ejecutando y cubriendo los requisitos que Secretaría del Trabajo y Prevención Social está encomendándole al Seguro Social, porque, como ya se los comenté, en Seguro Social, estas empresas de servicios especializados u obras especializadas van a tener que presentar información cuatrimestral, entre las que deben de presentar pues, los contratos firmados, lo que integran esos contratos, lo que es la copia del registro de la Secretaría del Trabajo y lo que sería pagos y cuotas y demás, que es lo que normalmente se cubre, se paga, pero ya van, digámoslo así, que ya van a estar ahí en el ojo del Seguro Social, o sea, ya al momento de inscribirnos ya como, o darle el aviso más bien a Seguro Social de que somos una empresa de servicios especializados, o sea, ya nos van a tener en otro nivel, o sea, van a decir, ah, mira, sobre esos hay que irnos más con cuidadito porque ellos sí ya están aceptando que son una empresa de servicios especializados, entonces hay que ver que realmente estén haciendo bien las cosas. Si llegara a faltarles algo, ahora sí que ellos van con el chisme, ahora sí que a Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ellos son los que van a tomar, digamos que acción contra este tipo de empresas, en donde digamos que lo más drástico sería perder el registro que ya hubieran tramitado. Entonces, digamos que sí va a haber más revisiones, sí va a haber más, ojo en este tipo de empresas, pero es por su bien, o sea, ahí sí estamos totalmente de acuerdo de que es por el bien, de que hoy, ok, si tú me estás diciendo que vas a ser una empresa de servicios especializados, ok, tienes que reunir y cubrir estos requisitos. Mira, si los estás cubriendo al 100 sin ningún problema, mira, no tienes por qué preocuparte de nada. Bien, pues muchas gracias. Realmente es eso. Por eso creo que fue muy atinada la pregunta de nuestra querida seguría amiga Marta, cuando decir cuáles son las ventajas y las desventajas. Y desde un punto de vista jurídico, mi querido licenciado Jorge Sánchez. Sí, muchas gracias. Bueno, va a ser a materia de resumen. Insistimos, sí se permite la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Ojo,
que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos servicios. Se exige que el contratista, o sea, quien presta estos servicios, esté registrado en el padrón público que tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Para poder acreditar estos servicios especializados o ejecución de obras especializadas, deberá formalizarse mediante contrato por escrito. Este convenio que hagan entre el beneficiario y el contratista, en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de este contrato. ¿Sí? Así también tenemos ya estos elementos, este padrón que tiene la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que se instituye, ojo, con lo que dice el propio acuerdo, para tener vigente un acervo estadístico de control que permite identificar, registrar y regular a las personas físicas y morales que presten los mencionados servicios de especialización. ¿Sí? Entonces, hay que checar todas estas cuestiones. No es llenar un formato, ¿sí? Que es para inscribirse en el registro, porque se exige que previo a la integración del expediente de la Secretaría de Trabajo, debes de acreditar precisamente lo que decía el contador y hace un momento, te debes acreditar que vas al corriente de todos tus pagos fiscales, del Seguro Social, en el IVA, el ICR y todo esto. Tienes que acreditarlo fehacientemente, pero no todos los servicios vas a poder decir que son actividades especializadas. Tendrás que acreditar por qué se consideran y aportar información y documentación respecto a la capacitación, a las certificaciones, a los permisos o licencias que regulan la actividad, el equipamiento, la tecnología, activos y maquinaria, también el nivel de riesgo y rango salarial promedio. Eso es lo que se tiene que acreditar, o sea, no es cosa sencilla. Si no se hace esto, como bien decías, don Jaime, hace un momento, las multas que por materia laboral son hasta de 5,000 veces el UMA, ¿sí? Independientemente de que te manden a la supervisión varias veces y te metan reincidencias, ¿sí? Eso es lo que podría apuntar de momento. Muchas gracias, licenciado. Pues bueno, como pueden observar, mis queridas seguriamigas, seguriamigos, no es un tema fácil. El outsourcing, un nuevo reto. Un reto difícil. Es como si quisieran ponernos a competir en una carrera de 1 kilómetro, pero hace años que no nos dedicamos a correr y nos ponen a correr. Vamos a terminar cansadísimos y seguramente con lesiones. Pero bueno, pónganse a ejercitar. En este caso, pongan a ejercitarse a sus empresas, pongan al contador, a los abogados a trabajar en lo que esté fallando, pues para que puedan dar cumplimiento. Si no lo hacen, tienden a desaparecer. Y yo creo que no nos conviene a nadie, porque pues cuando ponemos un negocio, lo hacemos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, de que va a ser un negocio que va a perdurar años y años. Y pues, vamos a poder generar empleo. De manera que pues sigan con esa línea. Yo les invito a que no tengan una forma negativa de pensar. Vamos a salir adelante. Es algo que nos caracteriza a los mexicanos, que las adversidades nos demuestran de qué estamos hechos. De manera que, pues les invito
a que pues consulten precisamente a estos especialistas que son SOS Outsourcing Solution, que es una sociedad civil encargada precisamente, enfocada a darle solución a estos problemas a los que se enfrentan las empresas que tienen que subcontratar, porque tienen que seguir haciéndolo. Ellos les van a decir de qué manera es la más conveniente para que cumplan con las disposiciones legales. Recuerden que son mínimo 8 leyes, 8 ordenamientos jurídicos que tuvieron modificación. Para evitar este tipo de cosas, pues mejor, preferible consultar a los especialistas y puedan ustedes seguir trabajando, seguir dando empleo, a que tengan en la mente que tienen que pues cerrar las puertas de la empresa. No, eso olvidémoslo. Acuérdense que es como la pandemia. Cuando un enfermo va al médico, pues va muy grave, con los ojos llorosos, con el cuerpo cortado, adolorido, y cuando ya está en el médico y lo trata, pues sale bien contento, con una sonrisa. Así es lo mismo. Los contadores y los abogados, cuando una empresa está enferma, entran y imagínense esa construcción de la empresa, toda adolorida, toda enferma, toda triste. Cuando llega la asesoría de los contadores y abogados, pues va a salir y la empresa va a estar brillante, con una sonrisa, va a convertirse en una empresa sana. De manera que yo les invitaría a hacer esto. Y por lo que me voy a permitir preguntarles, mis queridos amigos, ¿cómo van a poder pues llevar a cabo este tipo de estrategias para que pues les contraten, desde cuándo ya pueden contar con los servicios para que las empresas, ya sea de seguridad privada, de mantenimiento, de limpieza, de la construcción, automotriz, híjole, son muchísimas. El área, por ejemplo, los bancos que son sistemas financieros, también utilizan más del 80% en su contratación. Entonces, tienen mucho trabajo, contador, licenciado, tienen mucho trabajo. Y no nada más en la Ciudad de México. En las 32 entidades federativas, nos podemos percatar que van a tener, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con tanto trabajo? Porque la gente los necesita, la gente los requiere. Entonces, yo les invito, mis queridas seguriamigas, seguriamigos, que nos puedan compartir ese tipo de esencias, ese tipo de conocimientos para que podamos darle cumplimiento. ¿Algún comentario más, contador Juan Carlos Castillo, licenciado Jorge Sánchez? También nos acompaña, me gustaría que abriera su micrófono Jaime Domínguez Waldo, con respecto, porque es otra de las ramas que están manejando en SOS Outsourcing Solution, no nada más el área jurídica contable, sino que también el área que tiene que ver con el tema de criminalística, criminología, acompañamientos, porque pues es importante que sepamos que dentro de los servicios que se prestan, este tipo de eventualidades pues nos pueden ayudar mucho, ¿no? En este control de trabajos. Pues bueno, iremos viendo cómo se dan las cosas. Si hay algún comentario, mi querido contador, es momento de escucharlos, por favor. Pues mire, ahora sí que comentarles a nuestros seguriamigos que nos están escuchando, comentarles de que estos cambios, como todo en la vida, siempre nos traen mucha dificultad, pero es en el sentido de que no sabemos qué hacer, o sea, la duda siempre va a estar ahí y nos pueden decir, y oímos en un lado, comentan una cosa, oímos de otro lado, nos dicen otra, y en lugar
de que ya tengamos cierta tranquilidad, al contrario, tenemos más inquietudes de que no saber qué hacer. Simple y sencillamente es estar tranquilos y como primer objetivo, pues todos nosotros que tenemos nuestras empresas, sabemos cómo estamos actuando, sabemos cómo venimos trabajando, entonces desde ahí es analizar, estoy trabajando bien, no me preocupo. Traigo por ahí detallitos, hay que checar esos detallitos, qué tan detallitos son o qué tan detallotes pueden ser. Entonces ahí es donde nosotros, como ya lo comentó Jaime, ponemos los servicios de consultoría, asesorías, en este sentido donde les podemos ayudar en este tipo de dudas, en donde nosotros vamos a tratar de hacerle su estudio lo más profesional correspondiente para darle las soluciones a los problemas detectados, en los cuales ya se van a hacer ahí obviamente los servicios administrativos, legales, contables, fiscales, todos los que encontremos, para darle solución y a su vez esto les ayude a obtener el registro en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social lo más pronto posible para que tengan la dicha de ser de los privilegiados que van a poder ser proveedores de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, lo cual se va a traducir en que los van a contratar, o bueno, más bien sus expectativas de contratación van a ser más altas de lo que ya lo tienen. Porque, como ya lo comentó Jaime, ya lo comentó el buen amigo Jorge, ahorita les voy a hablar en números simples. A nivel nacional, si son 1,000 empresas de seguridad privada, pues nada más 50 van a llegar a tener este registro, que son las que van a poder cubrir con todos los requisitos y obvio que están bien estas empresas, están al corriente con declaraciones de impuestos, pagos, permisos y demás. Entonces vean esa área de oportunidad que van a tener, o sea, de un mundo de 1,000 gente se va a reducir a 50, 100 exageradas. O sea, y aquí nosotros en nuestros servicios estamos apoyándolos para que puedan ser de esos 50 o esas 100 privilegiadas en poder tener ese registro. Jorge. Bien, muchas gracias. Importante cumplir con la normativa externa a las empresas, también con la normativa interna, para evitar o prevenir, primero prevenir y luego evitar, ¿sí?, las posibles responsabilidades, no solamente de las personas que cometen algún error, sino de que quien los representa como patrones, como propietarios de las empresas. Hay responsabilidad de las personas morales. Entonces, es importante, les decía, cumplir con la normativa externa, estos acuerdos, todas las leyes en general, como con la normativa interna que se tenga para prevenir estos actos que denominaremos, aun cuando parezca crudo, de actos ilícitos. Ilícitos porque no van de acuerdo a las normas, ¿no? No porque sean delitos. Bueno, entonces, es importante tener sus reglamentos de trabajo, las condiciones de trabajo establecidas, sus códigos, sus manuales. Entonces, cualquier problema, yo les sugeriría, manden un SOS, ¿sí? Y juntos podremos buscar la prevención y la solución a sus problemas. Muchas gracias, mis queridos amigos. Pues les comparto los teléfonos que tiene SOS Outsourcing Solution, el 55 90 28 98 11 y 55 90 28 98 12, para que les puedan marcar. No duden en hacerlo. Dicen que tienen las 3 Bs, bueno, bonito y barato. Así es que hay que aprovecharlo. Repito, 55 90 28 98 11 y 55 90 28 98 12. Entonces, me gustaría que dé también su punto de vista, si no tienen inconveniente. Adelante, Gerardo, por favor. Con respecto a los servicios que puede prestar también SOS Outsourcing con
el deber de criminalística y acompañamientos. Adelante. Gracias, contador. Muy buena tarde. Un saludo para todos los amigos y familia de SOS Outsourcing Solution. He escuchado su presentación y como siempre puntuales y muy profesionales. Nada más para terminar, lo que también se puede dar como servicio a las empresas es muy común y muy cercanamente hemos visto que hay trabajadores que hacen las famosas demandas a estas empresas, más a las de seguridad, que es un estándar alto en porcentaje en el ámbito laboral. ¿Y cuál es su argumento? Ellos muchas veces comentan que no firman una renuncia, ya sea por escrito, con huella y con su firma. Es ahí en donde nosotros entramos. En una de las ramas de la criminalística es la grafología, la grafoscopía y la dactiloscopía. Ahí nosotros podemos dar ese servicio para hacer el análisis de la firma, el análisis de la escritura y el análisis de la huella dactilar y hacer una confronta con algún archivo, una carta de la persona que está demandando y que se niega a que esas firmas, escritura y huella no son de él. Y con este tipo de ciencia, porque es una ciencia que es un auxiliar del derecho, nosotros podemos darle la asesoría necesaria a las empresas para que no caigan en un engaño y si la persona es responsable, por ejemplo, un hecho ilícito o alguna falta administrativa por el cual esa empresa haya rescindido de su servicio, pueda actuar con todas las de la ley y si en su defecto hay una repercusión monetaria que afecte los beneficios y prestigio de cualquier empresa, nosotros con todo gusto podemos hacer ese tipo de análisis para que esa empresa no se vea afectada. Pues veo que es un servicio realmente integral. Qué bueno, muchas gracias por señalarlo, porque no nada más se trata de cuestiones contables, fiscales, administrativas, jurídicas, sino también acompañamientos, por lo que nos refiere Gerardo Domínguez, y creo que pues van a estar contra todos, pues mucho, van a tener mucho trabajo en toda la República. Pues les deseo lo mejor, seguramente vienen cosas muy interesantes, muy buenas, y pues lo mejor de lo mejor para ustedes y toda la familia de SOS Outsourcing Solution. Pues por nosotros es todo, el tiempo nos ha ganado, gracias por acompañarnos, esperemos y a mí me gustaría, si ustedes me lo permiten y por la necesidad que conlleva todo esto, que hagamos unas cápsulas todos los martes en el programa de radio para que nos puedan compartir parte de lo que la comunidad empresarial requiere de los servicios de outsourcing. Entonces, ya estaré poniéndome en contacto con ustedes y pues muchas gracias también a ustedes, mis queridas seguriamigas, seguriamigos, contador público certificado, Juan Carlos Castillo, muchas gracias. Licenciado Jorge Sánchez, también muchas gracias. Gracias al doctor Alejandro Andrade, que tuvo problemas al parecer con el internet. Y pues gracias Gerardo Domínguez y a todos y cada uno de los que nos sintonizan por sus saludos. Cuídense de la pandemia, no se ha acabado. Por favor, no bajen la guardia y hagamos lo que nos toca. Estamos en lo dicho. Nos vemos la próxima semana y como siempre, su amigo y servidor Jaime Domínguez Martínez en su programa de radio Seguridad Total. La seguridad que a México le urge, donde informamos, educamos y entretenemos. Hasta la próxima. Cuídense. Buenas noches.